De la línea municipal hacia adentro, nos encontramos con la problemática del catastro, donde lo primero que debemos hacer es armar una base de datos catastral que va a contener toda la información de cada lote o parcela. Una base de datos que obviamente debe estar geolocalizada, pero no una base de datos plana, y me refiero concretamente a un GIS, ya que de ninguna manera un GIS podría soportar todo lo que vamos a pedir de ella. Dentro de esta base de datos, podríamos imaginar al lugar físico que ocupa cada parcela como si fuera una especie de pozo o una especie de repositorio de documentos apilados en distintos formatos, donde a modo de un corte geológico, las capas que se encuentran abajo son más viejas y las que se encuentran arriba son más nuevas. De abajo hacia arriba podemos encontrar copias heliográficas y documentos escaneados. Más arriba podríamos encontrar documentaciones en formatos CAD y PDF, y arriba de todo podríamos encontrar documentación BIM bajo protocolo, documentos trazables en formatos DWF, etc. Las herramientas GIS, Geographic Information System, seguirán siendo herramientas importantísimas y estratégicas de análisis de datos, pero no son una herramienta preparada para estivar la gran cantidad de información vinculada a cada parcela y que además se encuentra en formatos tan disímiles como PDF, JPG, CAD, DWF, RBT, NWD, etcétera, etcétera. Pero tal es la importancia de este GIS que esta base de datos catastral profesional deberá sin dudas poder imprimir o exportar información a GIS para poder ser analizada junto con otro tipo de información relevante y proveniente de otras fuentes como censos, consumos de servicios provistas por proveedores de servicios, bases de consumos provistas por tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de utilizar un GIS como una base de datos catastral es como querer utilizar un Excel para una contabilidad de una multinacional. Como decíamos antes, una vez desarrollada la gran base de datos catastral, que por ahora está totalmente vacía, el próximo paso es la implementación de una normativa aprobada por Consejo Deliberante que regule los formatos geolocalizados y los contenidos técnicos en la que profesionales y empresas deben enviar sus proyectos e información de forma que una vez aprobados el municipio los suelte sobre la base de datos y estos caigan de forma automática en el lugar exacto donde deben caer. Este es el momento en el que comienza una nueva era. Es el momento en el cual se traza una línea de tiempo donde todo lo que ocurra de allí en adelante estará en formato nuevo y todo lo que haya ocurrido de ese momento para atrás estará en formatos viejos. Pero habremos inaugurado un proceso saludable que convierte a todo el mundo externo en los grandes data entries de esta base de datos y donde se podrá asegurar sin dudas que a medida que pase el tiempo esta base de datos estará cada vez más actualizada y no menos y en forma totalmente inexorable. Habiendo llegado a esta altura de los acontecimientos, o sea, con una base de datos ya desarrollada y una normativa que asegura que la información va a llegar en el formato correcto, a lo que sumamos la tecnología que hoy hay disponible, no sería lógico que los profesionales tengan que acercarse al municipio con un pendrive y mucho menos con 7 copias para darle a cada una de las áreas de aprobación. Cae de madura, y sería lógico, generar una metodología online llamada ventanilla única a través de la cual cualquiera pueda dejar sus proyectos cualquier día del año y a cualquier hora. Cae también de madura que en lugar de traer 7 copias, cada una de las áreas de aprobación podría hacer sus observaciones y objeciones en un color de lápiz diferente, pero todas sobre el mismo documento, generando un ida y vuelta electrónico con el profesional o empresa exterior hasta arribar a un proyecto consensuado que cumpla con todas las reglamentaciones vigentes. Al final, cada una de estas 7 áreas pondrá un tilde o un OK con el lápiz de color correspondiente, significando que el proyecto está aprobado dentro de su área. Y el conjunto de los 7 tildes o las 7 aprobaciones significará la aprobación total del proyecto, con lo cual quedará confirmado y terminado el proceso de visación electrónica.
Resumiendo, hasta ahora entonces hemos hablado de 4 procesos claros. 1. Definición y desarrollo de la gran base de datos. 2. Desarrollo e implementación de la normativa aprobada por Consejo Deliberante. 3. Proceso de ventanilla única. Y 4. Proceso de visación electrónica. Habíamos dicho que desde el momento mismo de la implementación de la normativa en adelante, ese pasado desordenado se detiene y ya no crece. No está arreglado aún, pero al menos no crece. Es el momento entonces de definir el criterio y los recursos necesarios para poder ir actualizando esa información y pasarla del formato antiguo al formato nuevo. Una de las formas que se suele elegir para esta actualización no es ir actualizando en forma masiva, por ejemplo, de norte a sur, sino tomar una postura de que se va a actualizar la información de cada lote para aquellos lotes en los cuales aparezca algún tipo de movimiento administrativo. Por ejemplo, obra nueva, remodelación o cualquier trámite que se presente. Los costos asociados a esta organización de la información que hasta ahora se encontraba descentralizada, más los costos correspondientes a los cambios de formato, podrán ser solventados desde el propio Estado o mediante la aplicación de un impuesto único. De esta manera, la base de datos central con el tiempo va a ir actualizándose en forma automática e inexorable para converger de forma asintótica hacia una base de datos actualizada en tiempo real. Es aquí donde comienza a entenderse el enorme beneficio económico de disponer de una Smart City, de una real Smart City. Los antiguos formatos originales en papel o escaneados, y que además se encontraban generalmente descentralizados y estivados en distintos lugares, no podían dar una respuesta, y mucho menos actualizada, frente a requerimientos de un área como rentas que necesita, por ejemplo, los metros cuadrados de las áreas cubiertas de cada parcela para poder cobrar los impuestos correspondientes. Una implementación adicional, simple y concreta permite entrenar a un pequeño grupo de personas para dejar finalmente a rentas conectada con Catastro mediante un proceso de consulta catastral que le permitirá obtener una respuesta inmediata, online, trazable y en tiempo real al conectarse con una base de datos que refleja hasta el último trámite hecho en el día de hoy. La experiencia muestra que el incremento en el cobro de impuestos por parte del área de rentas, debido a que ahora dispone de una información actualizada y en tiempo real, es muy superior al costo de la implementación de la metodología, con lo cual no se está hablando del costo de implementar, sino el costo de no implementar. Por último, es importante destacar que existen posibles y muy interesantes interacciones de esta base de datos catastral central con otras áreas de gobierno. Y vamos a hablar de algunos ejemplos. Policía y bomberos son 2 implementaciones adicionales que duran muy poco tiempo y que son muy simples, pero que a su vez permiten poner rápidamente en funciones los procesos de consulta online de los departamentos como el Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos, dejando a su disposición información tan valiosa para su trabajo habitual. Respecto de parques y jardines, generalmente el responsable del inventario de mantenimiento de los árboles de la ciudad es el área de parques y jardines, quien también generalmente tiene una base de datos propia. Y exactamente lo mismo ocurre con luminarias, mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Todos estos son casos con una fuerte necesidad de interacción de dicha información con la información de Catastro. Por ejemplo, cuando Catastro debe aprobar una salida de vehículos de un proyecto nuevo, debe verificar que no exista un árbol en ese punto. Es por ello que de ahora en más es necesario que el área de parques y jardines, si bien seguirá siendo el responsable de la actualización y mantenimiento de dicha base de datos, aloje su información dentro de la base de datos central de Catastro para que sea posible tomar decisiones rápidas y eficientes, o sea, decisiones SMART. Aquí aparece entonces el concepto de información en blanco y en negro. Al igual que el dinero, un árbol que se declara y es ingresado en la base de datos central conforma información en blanco.
y un árbol que existe, pero que no está en la base de datos central, aunque esté inventariado en una base de datos satélite dentro del área de parques y jardines, conforma información en negro y por ende será penalizada haciéndose cargo de los costos e indemnizaciones por los perjuicios que hubiera acarreado no cumplir con la norma.